de interconectividad de las NIF contables con las NIF de sustentabilidad, información de sustentabilidad que puede derivarse de las normas financieras contables. Samuel es colombiano, contador público, licenciado en teología, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa. Trabajó para la Universidad Javeriana de Bogotá, la Superintendencia de Valores y en Deloitte, la consultora Deloitte, entre otros. Actualmente dirige el Samuel's Newsletter sobre análisis y opinión de estándares internacionales y es autor de numerosos libros sobre la temática de normas internacionales. El último, denominado Estándares IFRS NIF de Contabilidad, un enfoque de sostenibilidad, en su segunda edición, incorpora en cada capítulo referido a las NIF contables alguna mención específica con la integración de sostenibilidad. Este evento, a diferencia de los anteriores Ateneos, no será una exposición magistral del invitado, sino un poco a propuesta y a sugerencia de Samuel. Él dará una breve introducción con la temática y luego pasaremos a una serie de preguntas que hemos recibido de los integrantes de RELES, de las cuales hemos concentrado unas pocas preguntas sobre algunos temas homogéneos y consolidadas las mismas para eficientizar un poco el tiempo. Bueno, gracias Samuel por esta participación y por estar con nosotros y te damos la palabra para la introducción inicial. Muy buen día para todos. Me complace mucho estar con ustedes. Agradezco la invitación del grupo Reles. Es un placer para mí conocer a Andrés Alberto Mancini y saludarlos a todos ustedes. La imagen está un poco oscura porque aquí apenas está empezando a amanecer. Yo sé que ustedes van en la mitad del día y estoy en el otro extremo de América disfrutando unas vacaciones, pero me complace mucho estar con ustedes, hablar de algunas cosas de las que yo estoy convencido de que nadie tiene ni la única ni la última palabra. Yo soy contador público. A mí me preocupa con relación a los contadores tres cosas. La primera, creo que para poder avanzar en estos temas necesitamos entender y aceptar que los contadores estamos llegando tarde a los temas de sostenibilidad. Hay muchas profesiones, muchísimas, que nos llevan más de 30 años de experiencia en estas cosas y de estar consolidando unas prácticas con bastante éxito y con bastante efecto positivo. Yo sé que esta frase a mis amigos contadores, no sé a ustedes los chilenos y argentinos cómo la tomen, pero les ha molestado bastante porque el contador cree que es el que está innovando y liderando estas cosas, cuando la realidad es bien, pero bien diferente. Segundo, me preocupa que estas cosas las estén tomando como una moda, ¿sí? A mí me parece que es irresponsable para un profesional decir que estas cosas son una moda. Y tercero, me parece que de los grandes errores es utilizar la palabra normas, ¿sí? La implementación de los IFRS en América Latina no ha tenido el suficiente éxito, el suficiente impacto, porque las convirtieron en normas y en muchos países, Colombia es uno de ellos, las han reducido a cosas tributarias. Pensar que en sostenibilidad, sobre todo, los esfuerzos de la ISSB son normativos, me parece que es un error, porque el gran acierto que ellos tienen es haber generado un proceso de estandarización de los reportes financieros relacionados con reconocer unos nuevos procesos, unos nuevos actores
los IFRS o NIF ahora son dos conjuntos de estándares, tienen en común que son financieros, pero el uno emitido por IASB es de contabilidad y el otro grupo es de revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. Reconocer entonces este fenómeno genera un fenómeno muy importante y es cuál es la interrelación, cuál es la interoperabilidad que hay entre la información contenida en los IFRS de contabilidad y la información contenida en los IFRS de revelaciones relacionadas con la sostenibilidad. A mí me parece que desde el punto de vista contable, es el gran reto que tenemos y el gran aporte que en términos reales podemos hacer, porque en relación con los otros temas de la sostenibilidad, a mí me parece que los contadores necesitamos es aprender de prácticas que ya están muy establecidas y me parece que el acierto de la Fundación IFRS ha sido ese, atraer una serie de organizaciones que tienen estándares y prácticas suficientemente aceptadas, suficientemente consolidadas y generar unos procesos de estandarización. Lo ha logrado en lo relacionado con los reportes financieros, no lo ha logrado financieros y esto es supremamente importante. Entonces, a mí me parece que los contadores necesitamos las nuevas exigencias que tenemos y sobre todo empezar a preparar a los departamentos de contabilidad para suministrar la información relacionada con la sostenibilidad que las empresas van a necesitar pedir para reportarlas a terceros. Esa es como la introducción mía. Ustedes se dan cuenta, ya me cansé de hablar y entonces, Andrés, como hablamos, creo que las preguntas de ustedes son mucho más valiosas que cualquier cosa que yo pueda decir. Gracias, Samuel, por la introducción. Vamos a pasar al set de preguntas. He consolidado, recibimos varias preguntas de los integrantes de redes, pero bueno, las he consolidado en una serie de preguntas menores con temas que eran homogéneos. La primera que me parece importante para introducir al tema de conectividad es, eh, ya entendemos que las NIF S1 hacen alguna referencia primaria a cuestiones de conexión entre los estándares contables con la sostenibilidad. Aquí me refiero a temas de ANIC 1, básicamente, materialidad, comparabilidad, oportunidad. También habla específicamente del tema de juicios y estimaciones, haciendo un paralelo con la ANIC 8. Y ahora aparece otro tema con la conectividad, que es la integración de la información, que es un poco lo que ISSB puso en la consulta que venció la semana pasada, el 1 de septiembre. ¿Cómo dialogan en la práctica ambos conceptos? El de conectividad, que sí establecido en la S1, y el de integridad de la información o integración de la información, que es el que el ISSB incorporó en este proceso de set de consultas. Bueno, la pregunta es supremamente complicada. No es sencilla de responder. A mí me parece que la Fundación IFRS acertó en el diagnóstico de la problemática y en la propuesta de solución a esa problemática. La Fundación IFRS se dio cuenta que hay una ventana de oportunidad o que hay una muy fuerte necesidad de estandarización, y quiero resaltar esta expresión, estandarización de los reportes relacionados con la sostenibilidad. Fíjense bien, no es que se esté diciendo que el proceso de reportes esté comenzando, todo lo contrario. Hay muchísimos esfuerzos consolidados de presentación de reportes de sostenibilidad.
Lo que no hay es una estandarización. Y ese es, en mi manera de entender, el gran éxito de la Fundación IFRS al crear el organismo gemelo de IASB, que se conoce como ISSB, y los estándares que necesariamente, por ser de carácter financiero, tienen que funcionar en consonancia, operar el uno en función del otro, porque si no, el asunto no funciona, ¿sí? El eje que hay detrás de estas cosas para la solución que encontraron y para los problemas que todavía no se han empezado a resolver es lo relacionado con la materialidad. Porque desde el punto de vista financiero hay una claridad muy importante en relación con cuál es el efecto que el medio ambiente o que la sostenibilidad de empresas. Eso de alguna manera es de pronto con algunas mejoras. Pero el otro tema de cuál es el impacto que la empresa tiene, porque las empresas se dan cuenta que generan impactos negativos en el ambiente, pero como que no les gusta que se hable de estas cosas. Entonces, el tema de la materialidad del impacto hacia el medio ambiente o hacia la sostenibilidad, las empresas no lo manejan porque parece que no les conviene ya mucho. Por eso, y la Fundación IFRS, si bien invitó a todos los organismos más representativos del mundo, no logró que GRI se consolidara, ¿sí? Y ese es un problema muy complicado, porque GRI es la organización en el mundo más reconocida, más exitosa en las mediciones no financieras, ¿sí? Entonces, eso es importante. Mire, hace 2, 3 días, EFRAG y GRI firmaron un acuerdo de interoperabilidad entre los estándares europeos de presentación de reportes de sostenibilidad ESRS y los estándares GRI, generando un proceso similar al que ha hecho la Fundación IFRS, pero en el campo de los reportes no financieros de sostenibilidad. Porque GRI ha sido ha realizado esfuerzos muy grandes, aunque todavía no ha logrado convencer al mundo empresarial en relación con la medición del impacto, ¿sí? La ISSB en alguna manera alcanzó a proponer la doble materialidad, una doble materialidad financiera y materialidad no financiera, pero GRI siempre ha insistido en las mediciones del impacto, ¿sí? El impacto del medio ambiente o del entorno en la empresa y el impacto de la empresa en el medio ambiente o en el entorno. Ese problema de la materialidad se convierte en el más importante porque ustedes se han dado cuenta en la implementación de los IFRS, uno de los ejes más fuertes es el relacionado con la materialidad. Con base en eso es que los auditores hacen su trabajo, con base en eso es que los reguladores hacen su trabajo y por deficiencias en los temas de materialidad es que vienen ya sea las sanciones o ya sean las defensas en los organismos de justicia. Entonces,
Ese fenómeno, ¿sí? Hay que analizarlo al interior de cada uno de los estándares, ¿sí? El libro que acabé de publicar, yo les confieso una cosa, a mí el tema de impuestos no me gusta, ¿sí? Yo trato de dejarlo a un lado porque y me parece que la obsesión de los contadores por llevarlo todos impuestos, a todo impuestos, tampoco funciona de mucho, ¿sí? Pero yo me puse a hacer el análisis de los estándares que Andrés mencionó, ¿sí? Que son los que todo el mundo menciona. Pero preparando el libro me quedaba como unos vacíos, entonces dije, vamos a analizarlos todos, ¿sí? Sorpresa, eh, prácticamente todos. En este momento dejaría por fuera el de inflación, ¿sí? Eh, pero prácticamente todos permiten derivar información relacionada con la sostenibilidad. Dígame, Andrés. Justamente con esto que decís es muy importante. Hay una pregunta muy relacionada con esto. Eh, en tu libro, cuando haces un barrido por todos los otros estándares, eh, le pones mucho foco en la NIF 15, que es la de ingresos provenientes de contratos de clientes. Ahí mencionás un poco como que este es el rey de los estándares de las NIF contables y el que mayor preponderancia tendría con la integración de las revelaciones de sostenibilidad. La pregunta era relacionado con esto, ¿qué nos puedes comentar de esta afirmación? Y a propósito de lo que comentás, ¿qué otros estándares financieros y contables se consideran relevantes en este proceso de integración? A primera vista parecería que la NIC 16 de propiedad, planta y equipos, todas las relacionadas con instrumentos financieros, la NIC 36 de deterioro de valor de activos, o sea, un poco no solamente hablas de la NIC de materialidad y de la NIC 8, sino cuando haces ese barrido por todos los estándares, mencionás a estas como estratégicas en este proceso de integración, ¿no? Bueno, yo les confieso una cosa. En los temas de sostenibilidad, uno de los problemas complicados es la politización que hay de un lado o del otro, ¿sí? Eso genera muchísimas sensibilidades y para este tipo de análisis la politización no ayuda, ¿sí? Entonces, el entendimiento que yo tengo es que para analizar los IFRS debe utilizarse una perspectiva empresarial. ¿Cómo es que los empresarios utilizan la información? Al fin y al cabo, los S1 y S2 también han sido diseñados para que sean de utilidad para la toma de decisiones de los inversionistas. Entonces, desde el punto de vista empresarial, ¿cuál es la primera preocupación, la más importante de todas para los empresarios? Que hayan ingresos, ¿sí? Y los ingresos se derivan de la actividad empresarial. Y en las grandes empresas, todos esos ingresos están protegidos con contratos o se realizan a través de contratos. Esa es la fuerza del IFRS 15, ¿sí? Ingresos ordinarios derivados de contratos con los clientes. Porque si la empresa no tiene ingresos, ¿cómo soporta los gastos? ¿Cómo paga los impuestos? ¿Cómo hace acciones de sostenibilidad? No, no tiene nada, ¿sí? Entonces, ese estándar es, en mi manera de entender, el más importante y que permite solucionar un problema técnico muy, muy importante. Y es que introduce los conceptos de cadena de valor en la información IFRS. De los problemas técnicos entre los estándares de contabilidad y los estándares de, relacionados con la sostenibilidad, S1 y S2, es que la contabilidad siempre ha estado centrada en el periodo contable, un año de información y un año de información hacia adelante,
y ha sido siempre criticada por ser información de corto plazo. La IFRS 15 empieza a introducir el gran concepto de los S1 y S2, que es el concepto de cadena de valor, cómo la información de la empresa tiene que ser analizada en términos de cadena de valor. El asunto es tan importante que para efecto de las pymes, la diferenciación que hay en los IFRS de contabilidad, que tienen un estándar para pymes, se ha vuelto muy complicada en términos de sostenibilidad, porque en sostenibilidad diferenciar entre empresa grande y empresa pequeña no, ya eso de que como es pequeñita, entonces rebajémosle revelaciones, que como es pequeña, entonces que no, ahí no aplica eso, porque el concepto que está detrás de la información es la cadena de valor. Entonces, si es una empresa pequeña y es contaminante, la empresa grande que está consolidando la información tiene que es sumar esa contaminación y va a recibir el reclamo por esa contaminación y otras que esté incorporando. Y para solucionar eso, pues le va a decir a la empresa pequeña, no hacemos negocios con ustedes porque usted es contaminante, ¿sí? Entonces, ahí no hay la excusa de que usted es grande, contaminante, usted es pequeño, contamina poquito, eso no funciona. Entonces, eso le da muchísima fuerza al estándar IFRS 15 y todos los otros que están relacionados con él, porque es que si ustedes miran instrumentos financieros, el mundo empresarial mueve a través de instrumentos financieros. Quizás los instrumentos financieros tengan en este momento la lupa encendida en el sentido de que como hay ya tantos temores por el lavado verde, ¿sí? Eh, Presentar soluciones financieras como verdes para estar ahí sí a la moda, para captar mercados ingenuos, pero aplicarle los criterios financieros y entonces los impactos de la sostenibilidad pues se disfrazan un poco porque se sigue privilegiando lo financiero. El estándar de seguro, supremamente importante desde el punto de vista empresarial, porque la actividad de seguros es supremamente importante. Y la lista continúa, ¿sí? Lo que pasa es que la priorización hay que hacerla en función de cada empresa concreta. Y ahí es donde estas cosas van a ayudar a fortalecer la información derivada de la contabilidad y a fortalecer la información derivada de la sostenibilidad. Cualquier estándar, ¿sí? Yo les confieso que el de impuestos, pero ya también muchos hablan de impuestos sostenibles, ¿sí? O impuestos para proteger contra la contaminación, impuestos para apoyar actividades sostenibles. Entonces, todos, pero yo sugiero que la priorización debe ser en función de cada una de las organizaciones, según cómo esté organizada, y les llamo la atención de que estas cosas del análisis va a ser el análisis de la cadena de valor, ¿sí? Y el IFRS 15 ya nos introdujo en esta temática. Muy bien, gracias. Sí, había justamente una pregunta relacionada con esto, pero creo que la contestaste. La pregunta era, el énfasis en el modelo de negocio y la cadena de valor que tienen las normas de revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad, ¿cómo se integran y vinculan con la información financiera preparada en base a NIF del IASB? Es un poco lo que dijiste recién a través de la NIF 15, ¿no? Sí, sí, porque
de las grandes reclamos a la contabilidad de que es de corto plazo, ¿sí? Claro. De los grandes esfuerzos en prácticamente todos los sectores de sostenibilidad, que es información de largo plazo. ¿Cómo unir esa información de corto plazo y la información de largo plazo? Todavía no se ha logrado solucionar, ¿sí? Todavía hay unas brechas muy grandes en ese sentido y esto se tiene claro. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el deterioro de los activos, que es uno de los temas que más le está preocupando a los empresarios por los efectos regulatorios de la información derivada en este momento de la contabilidad, pero después por las S1 y S2. Entonces, usted tiene una planta de producción y usted dice que por los efectos ambientales, no sé qué, en contabilidad tuvo un deterioro de 50. Bien, perfecto. Y al hacer el análisis de S1 principalmente, entonces usted dice que uno de los impactos es que la planta se dañó por una inundación, mucho calor, una sequía, no sé qué, y entonces, pero entonces usted tiene que estar listo para responder la pregunta que le van a hacer. A ver, explíqueme un momentico, ¿cómo es eso que en contabilidad usted me dice que 50 y en S1 usted me dice que 180? Esos 130, ¿qué es lo que pasa? Usted no puede decir, no, es que por efecto de una norma, en este año fue, y en este año fue, le van a decir que no. Entonces, ahí es donde usted va a tener que mostrar claramente y que le acepten la explicación de que esos 130 son de mediano o de largo plazo, ¿sí? Pero siempre le van a decir, un momento, pero es que ese uno le está diciendo que la información que usted reporta es para el mismo periodo de presentación de reporte de contabilidad. ¿Sí notan? Entonces, esos 180 son del mismo periodo. Entonces, ¿cómo usted va a decir que en un año usted se deterioró 50 o se deterioró 180? Entonces, el número debe ser el mismo, ¿sí? Tanto en un lado como en el otro. Por eso el análisis de los estándares tiene que hacerse y yo estoy sugiriendo que estudiar el S1 y el S2 son muy importantes, pero que hay que ir estudiando cada uno de los IFRS por el impacto que la información va a generar en este tipo de cosas. Perfecto, gracias. Hay una pregunta bastante más específica ahora. ¿Cómo se podría presentar en los estados financieros o revelar en un estado financiero de propósito general, no en el informe corporativo, el pasivo no corriente de una compañía que surge del compromiso a la emisión neta cero en este proceso de transición? Si no hay una contrapartida de un acreedor específico, ni tampoco tiene una fecha de vencimiento cierto, por esto del periodo medio y a largo plazo, ¿no? Es el mismo problema de los criptoactivos, porque en este momento no hay una solución todavía, porque es que en los IFRS aplican a empresas ya constituidas, no a empresas por constituir, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que tengo ganas de crear una empresa, que tengo ganas de que esa empresa venda 200, que tengo deseos de que las utilidades sean 199. Eso no es contabilidad, ¿sí? Eso no es información porque esto la información tiene que ser sobre hechos ocurridos, ¿sí? Entonces, yo digo que es el mismo problema de las criptomonedas porque mientras la criptomoneda no esté regulada, eh, ¿cómo incorpora usted en una contabilidad regulada
un, ¿qué? Un fenómeno que, que no es aceptado desde el punto de vista legal. Yo les comento como anécdota que el actual director de la Dirección de Impuestos colombiano, de manera muy intencionada, perdón, de manera no intencionada, ¿sí? Esto hizo la afirmación de que se deberían presentar en las declaraciones de impuestos las actividades y los dineros provenientes de actividades ilícitas, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues claro, todo tiene que ser declarado, tanto los unos como los otros. Y eso tiene una lógica sana, ¿sí? Porque si de los problemas que hay en impuestos es la evasión, entonces si los que evaden declararan y pagaran impuestos, pues eso sería muy saludable para todos. Pero se le vino el mundo encima al hombre a preguntarle, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿En cuáles formularios se presentan? ¿Cuáles son los procesos frente a la Dirección de Impuestos? ¿Por qué? Porque son cosas que no son aceptadas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de IFRS, pues se tiene que trabajar es con hechos, ¿sí? De la actividad empresarial, no con deseos, porque eso no funcionaría mucho. No sé si fue que no entendí la Sí, pregunta. no, igual Samuel, entiendo que tanto en el mundo de la contabilidad, por ejemplo, en el mundo de la NIF 13 de valor razonable, como ahora en las S1 y S2, hay todo un tema de información prospectiva que hoy no son hechos ciertos, pero es una mejor estimación hacia adelante que también alimentan ambos mundos, ¿no? Tanto el contable como el no contable. La información prospectiva hoy se utiliza mucho y no está muy regulada tampoco, ¿no? Pues mi estimado Andrés, con ese marco tan bonito que tiene usted en esta pantalla, rodeado de gente tan querida, eso me anima a mí a decirle a usted que no estoy de acuerdo con usted, Ah, muy bien. Bien, ¿sí? perfecto. Porque, porque es que eh, ¿cómo decir las cosas? Eh, la fuerza que tiene la información contable y la información contable derivada de los IFRS es que está, está presentando la realidad que es actual, Muy ¿sí? bien. A la fecha de hoy, ¿sí? Sabiendo con claridad que hay unos fenómenos del futuro que están teniendo efecto hoy y por eso se traen a valor presente, ¿sí? Pero eh, son realidades empresariales que ya se sabe que son así, ¿sí? Y que tienen un efecto, ¿sí? Porque es que Andrés, mm, yo le dije, pero el marco que usted tiene me cayó bien, ¿sí? Pero los financieros no le van a aceptar eso, ¿sí? Los financieros no le van a aceptar esa interpretación del valor presente, porque los financieros siempre le van a decir que esto es objetivo, Está muy ¿sí? bien. No es ficticia. Y los abogados tampoco le van a aceptar eso porque le van a decir eso es objetivo, ¿sí? Porque en el tema de los contratos, ¿sí? Yo adquiero una deuda con usted y, y usted como es buena persona conmigo me dice que me da 5 años para pagarla, ¿sí? El hecho de que yo le abone a una deuda de 1.000, que yo le abone 200, usted no va a aceptar nunca que la deuda que yo tengo son solo 200, ¿sí? Usted va a decir, no señor, usted me debe son 1.000 más los intereses, ¿sí? Y por eso, financieramente, eso está matemáticamente probado. No, ahí, ahí no podemos, sí, no hay chance de Mm. nada, porque traiga las técnicas de valor presente y tan
Tan así es que eso es aceptado en todos los tribunales del mundo entero Está porque, muy bien. porque son realidades, ¿sí? La contabilidad había perversa porque se había quedado en el costo histórico, ¿sí? Y algunos de los esfuerzos eran actualizar el costo histórico a valor presente, ¿sí? O sea, traer valores pasados a valores presentes, pero desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista legal, está claro que los compromisos a futuro, ¿sí? Son compromisos actuales y existen todas las técnicas de medición del valor presente que son plenamente aceptadas, objetivamente defendidas por los financieros y en los tribunales desde el punto de vista legal son aceptadas. Muy bien. Eh, Pasamos a las dos últimas consultas que tengo y después hacemos algún comentario del resto de colegas para hacer la conclusión final. Una es referida a todo el tema de aseguramiento, que también está una movida hacia un avance regulatorio. Eh, ¿Cómo ves esto respecto a las nuevas normas? Estamos en un proceso de consulta de la Junta de Aseguramiento de Contadores Internacional que emitió un borrador de norma. Y bueno, ¿y qué impacto ves esto pueden tener en las empresas de servicio? Hoy se están hablando de grupos interdisciplinarios en los cuales están incorporando, aparte de contadores, otros profesionales con cierto expertise para darle más garantía a los futuros informes de aseguramiento sobre las nuevas normas de sostenibilidad, ¿no? Oiga, pregunta difícil, menos mal que empezó a salir el sol por aquí, oiga. Ya estamos terminando con las preguntas, Samuel, gracias. Esto, a mí no me gustó esa propuesta de la International Auditing and Assurance Board. Me parece que da como pena, ¿sí? Si ustedes entran al blog mío, samuelmantilla.substack.com, ¿sí? samuelmantilla.substack.com. El último artículo está sobre ese tema, que les dije, lo escribí y dije, me voy de vacaciones, 2 meses. Espero regresar en octubre, ¿sí? El artículo parece que ha gustado y la Asociación Interamericana de Contabilidad organizó una charla mía, esa sí va a ser una charla completa sobre el tema, es el 29 de septiembre, ¿sí? Ustedes me excusan que esté en modo vacaciones. Mm, Es así, será completica, ¿sí? Me parece que, pues claro, cuando usted mira el panorama de los reportes de sostenibilidad, pues está claro que, que se necesita aseguramiento de los reportes, eso es obvio, ¿sí? Pero me parece que el error de la propuesta es pensar que todos los reportes, esos frameworks, ahí se equivocó, ¿sí? Y pretender una solución de tipo general para mm, una multitud de problemas y de estándares que hay y de reportes que hay. A mí me parece que ahí no le va a funcionar la propuesta a la International Auditing and Assurance Standard Board, porque esos mundos están muy fuertes. Cuando usted mira GRI, GRI ya tiene aseguramiento de los reportes GRI, ¿sí? Entonces Así es. decir que yo, por ser Samuel Mantilla, ya la solución mía es la que vale, GRI le va a decir que no. La misma SB que consolidó la Fundación IFRS ya tiene aseguramiento de la sostenibilidad, ¿sí? Eh, SAS, perdón, SASB. Entonces, ellos ya tienen aseguramiento de la sostenibilidad y está consolidado en la Fundación IFRS, ¿sí? Por eso es que yo siempre digo que los contadores necesitamos reconocer que estamos llegando tarde, ¿sí? Cuando usted escucha IFAC dice, esto no, es que nosotros hemos hecho muchas cosas desde el año 2020, sí, pero es que
Esto empezó desde el año 1990 y ya hay prácticas, ¿sí? Entonces, me parece que eso, eh, la afirmación de que la ventaja que tenemos los contadores es que nosotros tenemos código de ética, eso a mí me da pena decirlo, ¿sí? Porque es decir que yo soy la única profesión que tiene código de ética en el mundo, eso no es cierto. Todas las todas las profesiones del mundo tienen códigos de ética, ¿sí? El de IASB, el de IESBA, la primera parte es repetir los códigos de ética de todas las profesiones, ¿sí? Pretender que yo voy a generar unos estándares que los van a traducir como normas que aplican a contadores y no contadores, pues ni los contadores le caminan y mucho menos los otros profesionales, ¿sí? Mucho menos los otros profesionales que ya llevan una ventaja impresionante en estas cosas, ¿sí? Eso, cuando usted habla con físicos, con biólogos que hacen medidas derivadas de la física, de la biología, y usted va a decir que muéstreme el reporte y yo se lo aseguro, eso no lo van a aceptar, ¿sí? Porque es lo mismo que cuando un médico dice que una edad, entonces para que la el diagnosarlo, quién es Samuel Mantilla, ¿no? ¿Sí? De pronto que otro médico lo revise o como hacen ahora, una junta médica sea la que revise estas cosas, ¿sí? A mí no me gustó, no me gustó la propuesta, la analicé en detalle con un argumento mucho más complicado, y es que a los contadores le están diciendo: oiga, felicitaciones por el tema del aseguramiento, pero ustedes no han solucionado lo relacionado con la auditoría de estados financieros. ¿Por qué no hacen bien la auditoría de estados financieros? Y la profesión se queda callada. Las grandes firmas de auditoría, la IFAC, los organismos mundiales, ahora ya no hablan de auditoría. Cada vez que les mencionan los problemas de auditoría, se callan la boca y hablan de aseguramiento, ¿sí? Y a la profesión le están diciendo: si ustedes quieren que les aceptemos ese aseguramiento de la sostenibilidad, arreglen lo de la auditoría de estados financieros. Con otra cosa más complicada, porque es que son los mismos autores, ¿sí? Porque son los que lideran la profesión contable en el mundo entero. Coso, en el año 94 decía Financial Reporting, y en el año 2013 hicieron un cambio grandísimo y pusieron reporte, ¿sí? Ese fue el gran cambio. Le agregaron principios y otras cosas, ¿sí? Pero ustedes miran ahora, problema que mencione, entonces para el control interno le dicen: no, coso. ¿Por qué? Porque es que los reportes y coso es de reporting, ¿sí? Ya no es de solo financial reporting. Entonces, esa solución generalista en un mundo especializado, pues en mi manera de entender, no va a aceptar, ¿sí? La International Auditing and Standard Board, pues tiene muy buenas ideas, ¿sí? Pero en la práctica se le quedan en el aire, y yo digo que están disparando con perdigón a ver qué pájaro cae. El tema de las entidades menos complejas están más embolatados que nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no son pymes, pero utilizan la definición de pymes, y todo el mundo le preguntan: defina entidad menos compleja, y no, ¿sí? Ellos empezaron a diseñar un estándar para entidades menos complejas, redactado expresamente para eso, y ahora salen con el cuento de que el aseguramiento de la sostenibilidad es un resumen de los ISA, de las NIA, ¿sí? Claro, es un resumen muy fácil de hacer porque las distintas NIAs
repiten muchísimo, ¿sí? Pero entonces la pregunta, estados financieros detallan tanto los estándares y por qué para ahora el aseguramiento de la sostenibilidad sí presentan una solución de tipo general, que sirve para lo que le traigan. Me parece que, pues la opinión mía tiene una gran ventaja, siempre es derrotada. Entonces, ellos sacarán el estándar y sí, y lo pondrán de moda y tal, toda la historia, pero esto en la práctica eso no se lleva, ¿sí? Y yo creo que la auditoría de estados financieros, la profesión pues se dedicó a la auditoría forense y a hablar de aseguramiento y otras cosas, pero los grandes problemas de la auditoría de estados financieros, que es la independencia del auditor, ahí sí se están callando. Entonces los invito a leer samuelmantilla.substack.com y los invito al foro este que organizó la Asociación Interamericana de Contabilidad el 29 de septiembre. Muchas gracias. Claro que quedan aburridos conmigo hoy, no asiste. No, bueno, acá terminamos el proceso de preguntas. Gracias, Samuel. Bien, muchísimas gracias, Andrés, por la introducción. Don Samuel, muchísimas gracias en nombre de Reles. Para mí ha sido realmente un agrado poder contar con usted. No sé si me Samuel, escucha. ahí, no sé si los colegas quieren hacer alguna cosa. Claro, ahí. Sí, perdón. Bien, vamos con algunas preguntas de finales. Igual ahí yo quisiera aprovechar, sé que me están escuchando, que mi señal está muy mala. Sí, sí, te estamos ¿Sí? escuchando. Sí, perfecto. Sí, sí. Don Samuel, me ha parecido sumamente interesante toda su discusión y quisiera preguntarle qué nos recomendaría a nosotros que somos formadores de profesionales del ámbito de la contabilidad y auditoría. Delante no me puede presentar, mi nombre es Isabel Torres, yo soy coordinadora de esta red de estudios latinoamericanos en sostenibilidad que hemos formado con universidades de Argentina, Brasil y Chile. Y justamente nosotros formamos, ¿no es cierto?, dentro de distintos ámbitos, la finanza, la contabilidad, la misma auditoría que usted estaba comentando. Estos profesionales, ¿qué nos recomendaría usted que ha leído y sabe y conoce también este sistema? ¿Qué nos propondría así como para apurar el tranco, ya que estamos tan atrasados? Bueno, Isabel, mucho gusto en conocerla. Yo, por principio, no recomiendo nada. ¿Sí? La tarea suya tiene que hacerla usted, yo no la hago no la hago por Bueno, usted, ¿sí? Porque, ok. porque sería irresponsable, ¿sí? Yo en estas cosas lo único que digo es, los contadores necesitamos un poco de humildad, reconocer que estamos llegando tarde, reconocer que tenemos mucho por aprender, ¿sí? De las ventajas del libro mío es que en Kindle sobre todo, permite hacer clic a los accesos a todas estas entidades y ingresa uno y se da cuenta de cosas y cosas y cosas, ¿sí? Esto, entonces yo creo que necesitamos aprender. Segundo, me parece que estas cosas no son de moda, ¿sí? Son Ujú. temas especializados muy serios, donde hay desarrollos muy importantes, ¿sí? Y tercero, lo que les mencioné, si ustedes se olvidan del tema de normas, creo que empiezan a entender el tema. Si acogen el tema de los estándares, empiezan a entender el tema, ¿sí? El tema de las normas es obligatorio desde el punto de vista legal. Cada país hace lo que quiere, cada gobierno hace lo que quiere, pero desde el punto de vista objetivo, los estándares dan privilegio a la calidad, ¿sí? Y ese es el mundo en el que es importante moverse, ¿sí? Entonces, en sostenibilidad hay temas supremamente especializados, ¿sí? Entonces, si lográramos, por ejemplo, que las universidades
estudiaran estos temas especializados e hicieran propuestas especializadas, ¿sí? Cómo hacer, por ejemplo, aseguramiento del impacto ambiental de la contaminación de mercurio, ¿sí? Que no es lo mismo que el impacto ambiental de la contaminación del carbono, ¿sí? Que no es lo mismo que el impacto ambiental de las aguas hervidas, ¿sí? Eso implica mediciones totalmente distintas y de eso ya hay mucha cosa que está avanzando. Yo, por ejemplo, les comento, por fortuna de la vida mía, conozco varias empresas globales, ¿sí? Que tienen unos departamentos de sostenibilidad impresionantes, ¿sí? Mucho más grandes que los departamentos de contabilidad. La tristeza que me da a mí es que yo a veces me siento solo porque no hay sino el único contador que va a pasear por allá soy yo, ¿sí? Entonces, esto, en estas cosas hay mucho por aprender y ayudarle a la gente, ¿sí? Y yo entiendo que los reportes financieros, IFRS, de contabilidad y relacionados con la sostenibilidad son oportunidades muy buenas de ejercer el rol, ¿sí? De, de reportes bien hechos, ¿sí? De aseguramiento bien hecho, especializado. O dejemos que los otros profesionales manejen sus temas y nosotros manejemos el nuestro, ¿sí? Pero cuando yo me pongo a hablar de sostenibilidad del Antártico Norte derivado del Antártico Sur y ni siquiera sé de lo que estoy hablando y utilizo palabras que no son porque Antártico Norte y Antártico Sur eso no funciona. Y lo único que logro es que la gente se ría de mí, ¿sí? Entonces, en un mundo especializado, creo que el aporte de nosotros también tiene que ser especializado. Muy bien. 3 minutos, ese Andrés, nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Y en ese sentido, la interdisciplina, ¿no es cierto? Sería entonces como la forma de nosotros aprender más, o sea, de poder relacionarnos con profesionales, justamente esos expertos que usted señala. Sí, claro. Sí, señora. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Colegas, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún Sí, comentario. buenos días, Alexis. Ya. buenos días. Hola Samuel, Ujú. Yo, Alexis, mucho y gusto saludarlo. igualmente colegas, todos. Alexis es un viejo amigo mío, Sí, porque Alexis es viejo, yo soy joven. siempre nos vemos en estos eventos así, estamos siempre en Sí, los mismos temas. sí, señor. Yo realmente soy fan suyo, yo siempre se lo digo y bueno, siempre lo sigo. Quería aprovechar la oportunidad de que ayer tuvimos una reunión en el Comité Permanente de Normas de Sostenibilidad de Venezuela, que yo soy miembro, soy el subcoordinador. Y teníamos invitada especial a la presidenta del CINIF de México. Entonces, estamos con el tema de cómo implementar esta normativa en Venezuela y también allí después salió a relucir el tema de Chile. Yo ahorita me encuentro en Chile. Y a nivel gremial en Chile, según un miembro del gremio de Chile, Contadores Públicos de Chile, nos dice que prácticamente no hay nada. No hay nada o no están pensando en eso todavía, sino que todavía están con el tema de la NIF-PYME. Sin embargo, en Venezuela por lo menos ya tenemos un comité de sostenibilidad, hay 9 o 10 personas, yo soy miembro allí. Y ahora estamos con el tema de cómo implementar esta normativa de la S1 y la S2 en Venezuela, en este caso. Entonces, le comentamos a la señora de México y ella nos decía que ellos habían decidido en México para las pymes, para el tema de las pymes, crear como un resumen de unos 30 indicadores que los presentó allí, están en auscultación para ellos, una normativa va a salir pronto, o sea, está en auscultación hasta diciembre, y luego la van a implementar, creo que 2024 2025, de manera obligatoria para las pymes. Entonces, ellos lo ven de esa manera, hacer un resumen de estos indicadores y comenzar a las mediciones por parte de las pymes.
el problema está en que el gobierno corporativo, los dueños de las empresas son los que tienen la palabra en temas de sostenibilidad y en temas financieros. Entonces yo diría que habría que abordar también ese punto de la implementación de las normas en las empresas por parte del gobierno corporativo. No sé qué opinas tú, si deben ser obligatorias para las pymes o de qué manera se podrían implementar en nuestro país, Venezuela, Chile. Bueno, Alexis, ya hablamos de eso, del problema de las pymes con el S1 y el S2 por el efecto de la cadena de valor, ¿sí? Ya hablamos del tema de las normas, ahí ya la tarea se perdió, ¿sí? Porque el tema no son normas. La International Sustainability and ISSB, ¿sí? Que emitió el S1 y el S2, ya dejó claro que cada jurisdicción es la que va a decir cómo va a funcionar la cosa, ¿sí? Entonces, uno no se puede meter en otras jurisdicciones, ¿sí? Yo, el tema normativo no lo manejo, ¿sí? En el tema empresarial, los empresarios tienen claro que lo que el gobierno pida hay que hacerle claro, acá darle caso al gobierno, porque para que con el gobierno, esto, para la utilidad, para la toma de decisiones, según sus necesidades, ¿sí? Me parece que la profesión se equivoca, ¿sí? Al utilizar la palabra normas, ¿sí? Y se ponen a hacer muchas cosas y con las normas, como todo el mundo se cree el rey y todo el mundo se cree, entonces los organismos profesionales es a sacar más normas y normas y bueno, pero hay que dejarlos que lo hagan ese tipo de cosas. Yo personalmente no sé ni cómo se hace esa cosa. Bueno, Muy bien, Andrés, muchas gracias, Samuel. ¿podemos terminar? Sí. ¿Tenemos una última palabra pedida de Lucy o Si terminamos? quieren, me disculpo por entrar tarde, pero Una, evidentemente equivoqué. una No sé última si me- pregunta y terminamos. Sí, Ujú. si dice el profesor Mantilla que, de acuerdo. A mí me interesaba mucho continuar la conversación que entabló Isabel en el sentido de qué le comunicamos a los estudiantes, porque usted bien dijo que las otras profesiones se tienen que ocupar de sus temas, e imaginaba a las firmas de auditorías que están asegurando los informes. ¿Cómo hacen cuando usted mencionó para asegurar la contaminación, la mayor o menor contaminación ambiental con el mercurio, por ejemplo? ¿Qué rol tiene un contador? Usted, o sea, para no extenderlo tanto, o sea, éticamente, ¿qué podría decirnos a nosotros para que también transmitamos a nuestros estudiantes? Información financiera relacionada con la sostenibilidad. Creo que es lo que los contadores todavía no hemos entendido. S1, S2 y los que vienen solo podrán ser información financiera relacionada con la sostenibilidad, con el cambio climático, con lo que sea, ¿sí? Y creo que el trabajo principal nuestro es con la gente de finanzas, ¿sí? Para ver cómo le ponemos números financieros a muchas realidades que hay en las empresas, ¿sí? Porque es que cuando nosotros entramos en otros temas, pues ya otros profesionales son los que han desarrollado esas cosas, ¿sí? Por eso la inquietud mía de empezar desde ya a mirar cada IFRS que dice de los temas relacionados con la sostenibilidad, qué información financiera se puede sacar y cómo se le puede ayudar a las empresas a ese tipo de cosas. Perfecto, don Samuel, muchísimas gracias en nombre de Reles y todos los que estamos conectados hoy día y los que nos van a escuchar después, porque esta grabación para nosotros es muy importante. Le agradecemos su confianza, su tiempo, la enseñanza que nos ha dejado, es muy, muy relevante para nosotros, para lo que buscamos hacer como red. Así que seguimos en contacto.
Muchas gracias a todos, Andrés, por las gestiones y por todo el orden de la actividad que Gracias. nos brindaste hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Un saludo, muchas Gracias, gracias, Samuel. Buenas Estamos en vacaciones. contacto. Muchas Listo, gracias por por su el hasta tiempo. bien. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao, Chao. chao. Suerte. Un agrado, muy instructivo. Gracias, muchas Saludos. gracias a todos y todas. Chao, chao. Suerte. Impecable. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrés. Gracias. Gracias por Se fue conectarse. se fue el Sí, profe. sí, sí, ya Y se era, fue. Sí, sí, o sea, ¿yo equivoqué el horario o él pidió conversar antes? no, sí, era No. de 10 a 11. Lo que Ah. pasa es que cambió la hora en Ah, Chile. sí, me Aumentamos. imaginé. Sí, Por eso. eso yo vi que Laura también, Laura Taboada.